Bueno, tenemos otra grata visita aquí en nuestra casa, la directora del BICE, del banco que está fomentando y ayudando a los emprendedores, a los empresarios del país, la ex senadora nacional María de los Ángeles Agnus. Bueno, bienvenida Marilyn, muchas gracias por estar aquí. A vos, Alejandro, muchas gracias por recibirnos acá en tu casa. Ya hemos conversado contigo sobre lo que significa el BICE, pero sería bueno hacer una breve reseña, porque además vas a tener hoy una importante reunión que ha un poco reunido Claudia Bottazzini a empresarios, a pequeños empresarios, a medianos empresarios de nuestra ciudad para hacer estos ofrecimientos. Sí, claro que sí. La verdad, Alejandro, que la herramienta del BICE, que es el Banco de Inversión y Comercio Exterior de la República Argentina, es una herramienta muy importante, una herramienta que tiende justamente a apalancar al sector de la producción, a apalancar la infraestructura en la República Argentina, y en ese sentido estoy vinculándome o revinculándome con el sector productivo de toda la provincia, teniendo como meta que el BICE llegue a la pyme, que llegue a la pequeña y mediana empresa, fundamentalmente del interior profundo de nuestra provincia y del país, que no sea solo un banco que llega a las grandes empresas o aquellas que tienen una estructura desde el punto de vista económico, financiero, sino a muchas otras que son las que nosotros conocemos y que proliferan en la vasta geografía santafesina. Y que en estos pueblos son el sustento. Exactamente, el sustento del empleo, el motor también de la generación de más igualdad, de ascenso social. Así que, bueno, siempre he estado vinculada con el sector productivo de nuestra provincia, del país también, por la función en el Senado de la Nación, donde me tocó también presidir en su momento la Comisión de Industria y Comercio, pero en esta oportunidad tratando de profundizar ese vínculo en el entendimiento que el nuestro tiene que ser un banco de desarrollo como el que tiene, por ejemplo, Brasil, o un banco de desarrollo como el que tiene la Unión Económica Europea, ¿no? Y en ese sentido es en el que estamos trabajando junto al presidente de Mendiguren y al resto del directorio. Bien. Reunión importante que vas a tener aquí con los empresarios. ¿Hay condiciones para poder acceder a estas herramientas del BICE? Sí, claro que hay condiciones. La verdad es que ayer estuve en la Agroactiva, estuve no solamente en la inauguración oficial a la que asistieron el gobernador de la provincia, funcionarios provinciales, nacionales, legisladores, el propio ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, sino que además estuve caminando, estuve dialogando con el sector productivo en los stands. La verdad es que expresa la Agroactiva por la gran concurrencia, no solamente por la presencia de empresas, tanto de la provincia de Santa Fe como de Córdoba, como de Entre Ríos, sino que también por la afluencia de público. Creo que está expresando con muchísima claridad el nuevo rumbo que toma nuevamente la Argentina en el sentido de ir hacia un proceso de industrialización, volver a un proceso de industrialización donde lo que se ponga en el centro de la escena no sea la timba financiera, no sea un proceso de valoración financiera ni de endeudamiento, sino que claramente sea el sector productivo, que es el que se vincula con la generación de empleo y por ende con la construcción. No, pero además Marilyn es un motor, es decir, el productor o el contratista requiere maquinaria, renovar su maquinaria, y entonces funciona las industrias de implementos agrícolas, de maquinaria, y también son demandantes, no solamente de mano de obra, sino de mano de obra calificada, que sale de las técnicas, que sale de las escuelas industriales, y que durante algún tiempo estuvo, pisado el sistema educativo también, ¿no? Sí, claro, en ese sentido. La vinculación, eso me parece que estás planteando, Alejandro, es muy interesante, porque tiene que ver con la vinculación de la producción con el sistema educativo, no solamente el sistema, digamos, de las escuelas técnicas, sino también las universidades, ¿no? Sí, la vinculación con la universidad pública, los secundarios, todo esto tiene que estar vinculado con el sector productivo para que claramente podamos generar
ciudadanos y ciudadanas con la capacitación necesaria para poder integrarse al mercado laboral, ¿no? Y me parece que es por allí por donde tenemos que tratar de contribuir. Las herramientas están, el sector productivo está accediendo a esas herramientas. De hecho, la provincia de Santa Fe tiene muchísimas empresas que han accedido a créditos del BICE. Pues, localidades, a ver, digo, como Antron, las parejas que eran con mucha cantidad de industria, sí, de maquinaria agrícola, bueno, revivieron, ¿no? Sí, están, o sea, los pedidos que están prácticamente, digamos, ya el segundo trimestre del año próximo está ya encargado, está pedido, está solicitado. Lo mismo pasa en Firmat, en toda la región del sur provincial vemos una actividad muy importante. También la vemos en la industria del centro oeste, del centro norte de la provincia. Estuve en Sauce Viejo, por ejemplo, en el Parque Industrial de Sauce Viejo, donde ves que los industriales están apostando a planes de inversiones muy ambiciosos. El vice está acompañando ese proceso también. He estado en Esperanza, donde también el sector productivo ligado al agregado de valor está generando inversiones muy interesantes, muy importantes. Esta semana inicié la semana en Rosario, en Villa Gobernador Galvez, donde también las industrias vemos que están apostando, muchas a trasladarse a los parques industriales, otras ampliando sus negocios, lo cual, y todas diciéndote que están generando empleo. Estuve, por ejemplo, con la Agencia de Desarrollo Rosario esta semana, reunida en Buenos Aires también. Recibimos a la Agencia de Desarrollo allá, cuyo presidente Leo Jacobson es el titular de Liliana. Ellos hoy tienen 1.300 empleados que están yendo a contratar 300 empleados y empleadas más en esa empresa, que es la Línea del Blanco, que como ustedes saben, hace 4 años atrás estaba verdaderamente devastada. Digo, tenemos una buena previsibilidad en materia de inversión, en materia de generación de empleo. Hay que profundizar esta línea de trabajo. Marilyn, me decís que ayer estuviste en Agroactiva, estuvo el ministro también, y yo encuentro algunas contradicciones, ¿no? El ministro dice de que está garantizado el abastecimiento de gasoil, justamente hablando del tema del campo, hablando de las necesidades. Sin embargo, Santa Fe, en el último informe de la FEDEAC, de la Federación de Entidades de Transporte, que estaba leyendo yo, el último informe es del 15 al 25 de mayo, Santa Fe es una de las 7 provincias en rojo con desabastecimiento de gasoil. Nosotros acá lo vemos. A ver, hay una dicotomía o un enfrentamiento entre la realidad y lo que dice el ministro. Bueno, a ver, yo no quiero hacer análisis de declaraciones de otros dirigentes políticos, sí plantear cuál es mi mirada. Yo esta semana he estado reunida... ¿A vos te llega la queja? Me llega la queja y sé que hay muchas provincias que están con esta problemática. De hecho, esta semana estuve en Buenos Aires reunida con el secretario de Energía, con Darío Martínez, con quien dialogué de algunas cuestiones atinentes aquí a la ciudad de Rufino, pero también estuvimos charlando respecto de la cuestión del gasoil, respecto de lo que va a implicar el gasoducto Néstor Kirchner y cómo eso también va a impactar justamente en las importaciones de gasoil, etcétera. Sé que se están ocupando del tema, sé que el secretario de Energía está sobre el tema porque me lo manifestó, que está trabajando para poder abordar esta problemática que se está dando en algunas provincias. Y sabemos que es una cuestión a resolver, nadie niega los problemas que existen. Hoy, a ver, el abastecimiento de gasoil no se puede adjudicar solamente a una cuestión de gestión nacional o de la gestión nacional. Sabemos que la problemática en materia de energía, en materia de provisión de gasoil y de combustibles es una problemática mundial porque la guerra, o sea, hay una cuestión geopolítica que está afectando la cuestión energética, que está afectando la cuestión de los alimentos, y sabemos que la guerra Ucrania y Rusia afecta en esta cuestión. Pero eso no significa que no tengamos que abordar los problemas y buscar una solución. Más en una provincia eminentemente productiva como la nuestra, donde el gasoil
se requiere ineludiblemente, no solamente para sembrar, para fumigar, para levantar la cosecha, sino también para los fletes que necesitamos que justamente lleguen a tiempo para garantizar la competitividad de nuestros productos y que haya una logística que realmente dé soluciones. Pero bueno, eso también aborda otras problemáticas que tienen que ver con el sistema multimodal de transporte, con recuperar los ferrocarriles como parte también importante de un proyecto, de un modelo de país. Estuvimos no hace mucho aquí en Rufino con la recuperación de un tramo, digamos, del tren. Pero bueno, falta muchísimo todavía y creo que hay que abordar no las problemáticas como compartimentos estancos, sino con una mirada integral de país, ¿no? Claro, bueno, justamente, a ver, sobre el tema del gasoil, creo que ayer o antes de ayer Lewandowski ha pedido de que se incremente el cupo del biodiesel a los el corte a los efectos de que, digamos, haya una posibilidad de mayor abastecimiento, ¿no? Sí, de mayor abastecimiento. Y además le viene muy bien a la provincia de Santa Fe. Exactamente, bueno, nosotros siempre hemos sido, en mi caso, una defensora del biocombustible porque impacta directamente el biodiesel, fundamentalmente, en lo que significa la provincia de Santa Fe y la producción de la provincia de Santa Fe. De hecho, en su momento había sido la autora de la prórroga de esta ley que fue tan importante, ¿no? Para desarrollar una industria que no existía antes de Néstor Kirchner en la República Argentina. Esto también hay que decirlo, porque por ahí he escuchado a algunos dirigentes empresarios que hablaban de la importancia de los biocombustibles y solapaban o soslayaban explicar o explicitar que muchas de estas industrias que surgen lo hacen a la luz de la decisión política, de gobiernos que definen o deciden la industrialización, en este caso nada más ni nada menos que de la soja, ¿no? En ese momento, en esa coyuntura donde Néstor Kirchner decide llevar adelante una política de desarrollo de los biocombustibles, a la Argentina le vino muy bien, y ni que hablar de la industria santafesina, donde tenemos industrias en pueblos donde nunca iba a haber quizás una industria. Entonces, este aumento del corte que está planteando el senador Marcelo Lewandowski, por supuesto que impacta efectivamente no solamente en la provisión de gasoil, sino también en el desarrollo de la economía santafesina. Bien, hablemos del gasoducto. El gasoducto proyectado Néstor Kirchner, bueno, hubo una renuncia importante. Si vos conocés, Marilyn, los motivos de la renuncia de el encargado del proyecto ejecutivo del gasoducto Kirchner, me gustaría que lo comentaras. Y bueno, si va a seguir, y lo más importante, por dónde va a pasar y si nos vamos a poder conectar en Rufino y en la zona, si nos vamos a poder enganchar, no podemos decir colgar como los cables, pero bueno. Mira, Alejandro, primero decirte que no puedo, desconozco los motivos de la renuncia del funcionario. Ahora, la verdad es que un proyecto lo que han dicho los medios es que el presidente se enojó porque venía todo bastante demorado. Él estaba anunciando cosas y el proyecto venía demorado. No, la verdad es que lo que yo tengo entendido, el día que nosotros estuvimos, yo estuve en la firma del convenio entre lo que es Energía Argentina, la ex IEASA, y el Banco Vice. Allí estuvimos con Agustín Jerez, que es quien preside Energía Argentina, porque por ahí he visto que en algunos medios confunden quién preside, Quien preside Energía Argentina es Agustín Jerez, quien suscribió el convenio con el Vice, y allí se comentó en ese momento los avances en materia de la licitación, tanto de la obra civil como de los caños, y los diferentes insumos que se requieren para poder aumentar el caudal de transporte del gas a través de esta inversión que se va a hacer. Y la verdad que en ningún momento se planteó que había alguna deficiencia o alguna demora, las demoras lógicas que corresponden a un proceso licitatorio transparente que se debe llevar adelante. Nosotros lo que podemos decir desde el Vice es que realmente nos sentimos muy honrados de que nuestra banca, la Banca de Inversión y Comercio Exterior, sea el fiduciario en este contrato, en este convenio, que va a administrar los recursos que provienen tanto del Tesoro Nacional como de la Ley 27.605, que es una ley que yo voté siendo senadora nacional, que es la ley de aporte extraordinario a las grandes fortunas. De esa ley, de los aportes de esa ley,
que han hecho 12.000 personas en nuestro país, salen parte importante de los recursos que se invierten en este aumento de la capacidad de transporte del gasoducto Néstor Kirchner, ¿no? Entonces, me parece que esto hay que decirlo también, porque muchas veces las discusiones quedan como si se tratara de compartimentos estancos. Y la verdad que el Estado no es un compartimento estanco, el Estado requiere de recursos. En este momento, cuando debatimos el aporte extraordinario a las grandes fortunas, decíamos que lo hacíamos en el marco de una pandemia donde el Estado necesitaba afrontar, ustedes recuerden, como lo dijo el presidente esta semana, nuestro gobierno asumió sin un Ministerio de Salud, sin un Ministerio de Ciencia y Tecnología y sin un Ministerio de Trabajo. Y afrontamos en esa situación, creo que una de las crisis más grandes que se hayan vivido desde el siglo pasado a este. Entonces, la verdad es que necesitábamos recursos y esos recursos salieron del aporte extraordinario. Pero también dijimos, no solo los insumos para la pandemia, sino también la estructura gasífera argentina tiene que poder fortalecerse a través de este aporte extraordinario. Y de ahí salen parte de los recursos. No te olvides que nosotros estamos en el primer tramo que va hasta Saliqueló, invirtiendo alrededor de 1.500 millones de dólares. La sustitución de importaciones es importantísima. El recupero es de casi esos 1.500 millones de dólares en un año del primer tramo, ¿no? Uh-huh. Impactamos en la balanza comercial, impactamos en la balanza comercial energética, y el segundo tramo, que ahí es donde Rufino tiene que cumplir un rol importante, que es lo que estuve hablando justamente esta semana con el secretario de Energía, el segundo tramo que va de Saliqueló a San Jerónimo, ahí es donde nosotros queremos que nuestras ciudades del sur santafesino, entre ellas Rufino, puedan formar parte de la factibilidad de la obra que se va a requerir para poder dotar a esta ciudad y a esta región del sur provincial del gas natural. Bueno, ¿y hablamos de tiempo? Bueno, tiempo ahí ya no lo podemos estimar porque sabemos que el primer tramo va a llevar un tiempo prudencial. Se estima que para el año que viene debiera estar ya en funcionamiento el primer tramo y allí se iniciarían las obras para el segundo tramo. Se habla de una inversión total de 3.400 millones de dólares, 1.500 la primera etapa, 1.900 aproximadamente la segunda etapa de inversiones. Bueno. Obviamente que esto es fundamental para el desarrollo productivo, para el sector empresarial. También, digo, no, por allí no nos queda más cerca ampliar el que llega hasta Venado. Están haciendo ahora, llega un refuerzo a Venado y para las otras localidades de ahí que no tenían. Bueno, yo escuché decir eso al intendente de la ciudad. Incluso me invitaron en su momento a una reunión que se hacía. Yo estaba en Buenos Aires ese día, no pude asistir. La verdad es que yo creo que tenemos que ser muy honestos con qué pasó con el gasoducto Regional Sur. El gasoducto Regional Sur fue postergado por el gobierno anterior. Hace pocos días los visitó el expresidente Mauricio Macri, que fue quien postergó poder continuar con este gasoducto sur. Los caños estaban todos ya adquiridos por el municipio de Venado Tuerto, que iba a ser el que iba a ejecutar la obra. Sin embargo, paralizaron, dejaron esos caños tirados, no se pudo avanzar y ahí había ya un proyecto ejecutivo. No podemos retroceder en ese proyecto ejecutivo que ya está siendo iniciado. No se va a hacer eso porque si no se va a paralizar toda la obra. Esta es la realidad. A mí no me gusta generar falsas expectativas. Por supuesto que lo consulté si técnicamente era posible. Me dicen que lo que puede llegar a ser más factible es poder incorporar al Néstor Kirchner a todo el sur santafesino. Bueno, trabajemos en pos de eso. Y creo que esta comunidad que se organizó tan bien, sin mirar procedencia político-partidaria, etcétera, para defender la autopista, donde acompañamos todo ese proceso y lograr que Rosario sea la traza que se pudiera sostener, tiene que poner el mismo ímpetu en este armado que queremos generar, donde participen empresarios, donde participen los intendentes anteriores, el intendente actual, las fuerzas vivas de la comunidad, para incorporar a Rufino a esta obra que nos parece importantísima y que va a impactar en la competitividad de los productos industriales que salgan desde Rufino, que es allí donde nosotros tenemos que tratar de hacer hincapié para
para constituir un proceso de mayor arraigo. Nosotros queremos que las pibas y los pibes que nacen en el sur de Santa Fe, como siempre digo yo, tengan oportunidad, si así lo quieren, de quedarse, desarrollarse y generar su familia aquí en el sur santafesino. Un minuto para hablar de política. Bueno, ¿cómo no? A ver, sí, ¿De qué estuvimos hablando esta recién? No, bueno, de política partidaria vamos a hablar ahora. No, sí, es importantísimo lo que nos dijiste. Sí. Bueno, a ver, ¿cómo? Nosotros creemos que son fundamentales para la sociedad santafesina. Ojalá que el peronismo, ojalá que el Partido Justicialista, que está también movilizado, seguramente en los próximos días va a haber una reunión importante entre los distintos sectores del partido, te doy la primicia, se está motorizando eso desde el Consejo Ejecutivo del PJ, podamos confluir en esto, en discutir y en debatir, más allá de los nombres y apellidos para el armado electoral, debatir y discutir el proyecto político que nosotros creemos que hay que defender para la provincia de Santa Fe. Y cómo defender a la provincia de Santa Fe en el marco de un proyecto nacional. No es viable ninguna provincia si no se lo hace en el marco de un proyecto nacional. Yo ayer lo escuchaba a Mansur hablando del subsidio al transporte y veía cómo él expresaba esta desigualdad que nosotros planteamos recurrentemente en el Senado de la Nación, ¿no? La desigualdad de los subsidios entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias, concretamente la provincia de Santa Fe, es realmente alarmante. Nosotros, si bien nuestro gobierno ni bien aumentó fuertemente los subsidios al transporte, esto no alcanza para poder garantizar un transporte público de calidad en nuestra provincia. Entonces digo, todas estas cuestiones que tienen que ver con el transporte, que tienen que ver con la energía, que tienen que ver con la producción de alimentos, que tienen que ver con la infraestructura, con la obra pública que tenemos que llevar adelante, la salud, la educación, la justicia, son los temas que tiene que debatir el peronismo de Santa Fe para brindarle el mejor proyecto político a su ciudadanía el año próximo. Te agradezco mucho la visita, Marilyn. Muy amable, a vos, Alejandro, siempre un gusto. Bueno, hemos estado aquí compartiendo con la directora del Vice, María de los Ángeles Agnú.